Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Vuelo Nocturno, una nueva edición en una semana cada vez que pasa una semana se hace más política, cada vez falta menos para la elección presidencial. Estamos a un mes y medio y monedas y recibimos a Luis el Lucho Segarra, periodista de esta casa y de Letra P. También, sí, por supuesto. Escribe en Letra P, una linda publicación digital. Sí. Que tiene muy buena información política. Bienvenido, Lucho. Gracias, un placer Eduardo. estar contigo. No, por favor, gracias por la invitación. Bueno, el tema del día ha sido, sin duda, el discurso de Schiaretti, el tema de la tarde, el relanceamiento de Schiaretti en Buenos Aires, en la rural de Palermo, un lugar bastante singular sí. para penetrar en el Círculo Rojo, en el ABC1. Es Palermo, en Sí. definitiva. Los famosos predios de la rural, ¿no? Los predios de la rural son algo especial para la sociedad argentina y para la historia argentina, ¿no? Sí. Contradictorio y demás, pero hoy es un lugar importante. No fue numeroso el acto, como son los actos de Schiaretti, no son numerosos. Y él presentó su discurso bien racional, ¿no? Y antes habló Yarlora y nos reímos los dos porque tuvo efusivo Yarlora, ¿no? Eso te iba a decir. ¿Vos le prestaste más atención a lo que dijo el gobernador saliente o el gobernador electo? Fue, más atractivo para la gente el discurso de Yarlora enérgico, ¿no? Sí. Enérgico, duro, contundente. Y volvió a criticar al puerto, volvieron los dos a hablar de federalismo, que es una bandera de Schiaretti, ¿no? Sí. Es una bandera de Schiaretti. El único candidato que representa un gobierno provincial de El los único 5 candidato que están allí, más allá de que podamos adjudicarle a Massa por su condición de tigrense representación no exclusivamente de la capital, pero Massa sin es lugar un a- dirigente de la capital federal. sin duda, del AMBA. O de la AMBA. Esta zona ¿no? geográfica que todos hablan, que no está delimitada administrativamente o geográficamente como tal, pero vaya que sí predomina en la gestión de los últimos años, ¿no? Y ese acto de Schiaretti fue importante también porque hay que de alguna manera ponerlo en contexto con lo que dijo Patricia Bullrich, Sí. con esta pulseada que se generó con Bullrich, una cosa chiquita, pequeña, que fue la presencia de Giordano, el ministro de Finanzas, que fue al acto de Melconian, en un acto de ingenuidad tal vez. ¿O no? O no. Gutiérrez pero- dijo que Giordano es parte de la Fundación Mediterránea. Y a esta altura, ¿quién le pueden sorprender los vínculos entre el gobierno de Juan Schiaretti y la Fundación Mediterránea, el Círculo Rojo Pero, Cordobés? pero lo que pasa es que Bullrich después lo trató como propio. Sí, claro, claro. Lo trató como Claro. propio y de Faltó eso, que lo de eso hay que posara con la cuidarse, camiseta, ¿viste? Claro, hay que cuidarse un poco, sobre todo en estos tiempos electorales. Y bueno, la salieron a cruzar. Hoy a Giordano seguramente, que estaba en el acto, lo enfocaban las cámaras adrede cada 2 minutos. Sí. Y estaba sentado al lado de Pasolini en un sitio privilegiado dentro del auditorio, ese calificado que siguió los discursos de los candidatos del Frente Schiarettista, ¿no? Igual, también es bastante simbólico, más allá de que luego Patricia Bullrich le haya pedido expresamente al gobernador Schiaretti, una cosa muy rara pedirle que se baje, ¿no? Sí, O sea, extraño. sí, ¿y acaso somos benévolos con los adjetivos? Porque podríamos decir desubicado el Sí, pedido. claro. ¿O acaso una muestra de la preocupación que sienten en un escenario en el cual, lo dicen los encuestadores, está al canto de una uña hoy por hoy Javier Milei de ganar en primera vuelta, Sí. y eventualmente si hay un balotaje parece más cercano Sergio Massa que Patricia Bullrich. Pero Hoy también- Bullrich es la número 3. hoy es la Hoy número 3. Bullrich es la número 3. Y no parece acertar tampoco con su estrategia discursiva, ¿no? No, y después esta incorporación de Melconian hay que ver cómo le va. Hoy Melconian ayer hizo un acting en televisión, lloró. Bueno, son todas esas cosas. La campaña electoral argentina ha derivado hacia esas cosas, ¿no? Sí. Ha ido hacia ese costado. Yo la verdad que no lo entiendo mucho, no hay mucha explicación de propuesta y lo que se propone a los gritos.
Milei volvió a defender el dólar, dijo que la dolarización se va a hacer a 730 pesos. No que es el significa valor que... del- Pero a mí me dijeron que si yo gano 100.000 pesos voy a cobrar 100.000 dólares. No, ¿No? te dijeron mal. Bueno, me han te dijeron engañado mal. nuevamente. Melconian y Massa coincidieron en un punto. La dolarización es imposible en la Argentina. Y Schiaretti dio a entender más o menos lo mismo hoy. Veremos qué pasa, ¿no? Veremos qué pasa y qué ocurre en los próximos 47 días, 45 días que quedan para la elección con el fenómeno Milei. Si Milei sostiene los votos. Todo indica, a ver, todo indica. Vaya si hay margen de error en lo que vaticinan los estudios previos, en las encuestas, pero generalmente el que gana arrastra, ¿no? Lleva lo suyo y suma algún punto más de aquellos, al menos se pierde, hay una expectativa en lo que es el voto bronca, que alguno se arrepienta, que diga, se me fue la mano un poquito, pero también el voto vergüenza, muchos que lo votaron y que ahora pueden decir libremente, che, al final no era el único, lo voto, o sea que difícilmente Milei vaya a perder votos. Pero me quedó lo que vos dijiste que me parece clave, las propuestas. Yo creo que más que no discutir propuestas, Milei fue muy astuto. Si algún efecto tiene hablar de la casta, es desacreditar al gobierno actual y a su antecesor. Ponerlos equipararlos. Entonces, con imágenes desgastadas, con inflación interanual acumulada que llega al 560% desde el año 2013, ¿no? Con una pérdida de poder adquisitivo que de 2015 para acá es cercana al 30% por el promedio de los asalariados. ¿Quién les cree? Claro, Al remanente lo que de pasa, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Lo que pasa es que el candidato Milei no desacredita, humilla al otro. Ah, eso y es eso es cierto. jodido, ¿viste? Sí, Es una cosa que hay que tener cuidado con cómo se dice, porque del otro lado hay una persona, hay que respetarla. Vos podés tener un cuestionamiento o un cruce vehemente, pero no decirle burro, inútil. No. Bueno. ¿Viste? Ahora, ¿cuál Milei, Eduardo? ¿El que en abril dijo que abiertamente estaba a favor de libre portación de armas? ¿O el que ahora delega en Villarroel y Victoria Villarroel como posible referente de seguridad y de defensa en nuestro país? Porque recordemos que tiene la idea de unificar ambas carteras. Victoria Villarroel dijo, no, las armas van a seguir en manos de las Fuerzas Armadas. ¿El Milei que dice que va a dolarizar o el que dice que en realidad puede avanzar hacia una bimonetarización? ¿El Milei que dice voy a cortar los planes sociales o el que dice que no va a tocar los planes? Son las contradicciones de Milei, ¿no? Que uno no lo sabe. Yo creo que ni él lo sabe. Pero te quiero hacer una pregunta. Eso es lo que mete miedo, claro. Sí. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo ves el panorama cordobés en el marco de esta elección presidencial? Complejo. Por ahora... Schiaretti apuesta todo a sostener el 27% de los votos que sacó, ¿no? Para lograr al menos 2 diputados y quedar con un bloque nacional más o menos compacto. Yo creo que está clara la apuesta de Schiaretti, que tiene Martín Yayoro su continuador. Hay muchos aspectos en los cuales parece que el gobierno de Córdoba está resignado que el próximo presidente sea Javier Milei. Por ello intenta, me parece, construir un bloque federal sólido, fuerte, con más número, con más músculo, como se dice ahora, que le permita gestionar los recursos que va a necesitar. En una nota con letra P, justamente, perdón el chivo, Caserio... No, al contrario. Advertía algo, Carlos Caserio, que conoce algo de esto, aunque hoy por hoy esté enemistado con el PANAL, dice, hay una idea de Milei, y está en aquella plataforma de Javier Milei, revisar profundamente la coparticipación, revisar los subsidios al transporte, por ejemplo, eliminar ingresos brutos. El gobierno de Córdoba... 75% más o menos de los ingresos del gobierno de Córdoba se explican entre ingresos brutos a nivel nacional, a nivel provincial y lo que recibe de la coparticipación nacional, aportes del Tesoro Nacional. ¿Qué va a hacer el gobierno de Córdoba sin eso? Si cortan todos los subsidios al transporte, por ejemplo, Córdoba se queda sin bondis. O vamos a tener que pagar 500 pesos más o menos. ¿Qué es quedarse sin bondi? Porque nadie lo va a poder pagar. En ese marco me parece que el gobierno... Ya está descartado que Schiaretti no tiene muchas chances en esta primera vuelta. Quiere ampliar sus diputados, su representación en el Parlamento, tal que mañana tenga poder de negociación en las cámaras, porque cualquier modificación que se realice sobre materia impositiva es potestad del legislativo, no del ejecutivo. Siempre y cuando quien sea electo respete esa institucionalidad, ¿no? Perfecto. Lucho, te
otro de los grandes temas no lo vamos a tocar nosotros, pero es la economía. Sí. De economía habla nuestra amiga, que sé que es amiga tuya también, la titular del ICDA y ahora designada al frente de Junior Achievement, Gisela Belitier. La vemos. Hola Eduardo, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, empezaron esta semana a aparecer los primeros índices de precios al consumidor, particularmente el de la provincia de Córdoba, el cual ya empezamos a ver que luego de la devaluación del día posterior a las PASO empiezan a impactar en el índice de precios. De hecho, hemos visto que superó los 2 dígitos, superando también el 12%, impactando fuertemente en todo lo que es alimentos, bebidas, vestimenta y además bienes que componen la canasta básica alimentaria. Todo esto nos lleva realmente a preguntarnos, a cuestionar cuán efectiva puede ser la estabilización tradicional propuesta por el Fondo Monetario Internacional, sabiendo que, según dichos de Massa, de que esta devaluación del 27% fue pedida por el Fondo Monetario Internacional para poder dotar de competitividad. La realidad es que la teoría tradicional muestra de que cuando hay una crisis de divisas y por lo tanto para poder apalancar la economía, es muy bueno devaluar. Esto en definitiva impacta en las exportaciones, esto impacta a su vez en la demanda agregada, haciendo que comience un círculo virtuoso de crecimiento económico. Ahora, en Argentina, lejos de producir en ese efecto y producto de que Argentina tiene una estructura productiva desequilibrada, en realidad termina produciendo lo que se llama la inflación devaluatoria. Por 2 vías se produce esa inflación. Primero, por un lado, porque en realidad nuestra estructura económica tiene un sector industrial que es intensivo en importaciones y un sector exportador que es el agropecuario que estuvo muy golpeado con la sequía, pero en donde se da una situación en la cual el sector exportador no es el mismo que el sector que necesita las importaciones. Entonces, uno las genera, el otro las gasta, y esto en realidad termina produciendo los históricos ciclos o las restricciones externas en las cuales Argentina está tan acostumbrada a moverse. Entonces, por un lado, aumenta el precio de los insumos importados y esto impacta en la cadena de valor y por lo tanto en la industria. Por el otro lado también, al consumirse los mismos bienes que se exportan, este aumento en el precio de la divisa termina impactando también en el precio de la canasta básica alimentaria o de los productos exportadores. Con lo cual tenemos un traslado a precios por una doble vía, por el precio de las exportaciones y también por el precio de las importaciones. Esto claramente termina impactando en el poder adquisitivo y en el consumo ante una una baja de la demanda agregada. Esto produce un decrecimiento económico y si se suma también el sector de las empresas que ante una restricción económica también empiezan a desinvertir, esto también termina impactando en el crecimiento. Por lo tanto, se termina produciendo con una inflación devaluatoria ante una devaluación como la que hemos visto, un escenario de estanflación, con más inflación y también recesión económica. Es por esta la razón en la cual son tan evitadas las devaluaciones en Argentina y claramente por los efectos sociales que esto genera, ¿no? Lo estamos viendo ahora con esta devaluación del 27%. Tenemos que ver qué termina sucediendo hacia fin de año y también con los gobiernos que vengan, ¿no? El hecho de si vamos a ir a una dolarización, que implica una devaluación, si vamos a ir a una economía bimonetaria, que también implica una devaluación para poder dotar de una mayor competitividad, o si vamos a ir a una estabilización tradicional con el Fondo Monetario, que es la que le está pidiendo el FMI a Massa. Muchas gracias y buenas noches. Claro, como siempre, el mensaje de Gisela Belitier. Bueno, nos vamos a un breve corte y a la vuelta hablamos con Victoria Flores, titular del COIS, y yo no le puedo decir nada, pero a mí me dijeron que va a ser ministra de Medio Ambiente. Fírmelo. ¿Lo firmo? Pero por favor. No, pero no le diga nada porque se va a enojar. No. Ya venimos.